100%. Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje de tus manos. Muy, pero muy buen sábado. Estamos aquí otra vez para pasar 2 horitas con De Guapas y Mal Entretenido. Para ser ordenado vamos a presentar a las 2 guapas que tengo acá enfrente. Buen día, María Martín, y buen día, Lorena Tesio. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el 25? Bien. Buen día, comiendo locro, mucho pastelito. Esto todo. es comer, no es festejar. Tal cual. Dividamos las aguas. Lo que es comer de lo que es festejar. Comimos. Bueno, otra vez vamos a explicar por qué cornio se llama De Guapas y Mal Entretenidos. Se llama De Guapas y Mal Entretenidos porque todas las actividades económicas, laborales de este país necesitan un carácter. Pero lo que queremos decir es que la actividad agropecuaria, que es a cielo abierto, necesita como un plus. De ahí el guapo y mal entretenido para bancarte lo que te viene. Ahora, hablando de bancarte, digo, la soja, está bien que sea un yuyo, pero a la soja le ocurrió de todo este año. ¿Me ayudan a repasar todo lo que le pasó? Sequía. Exceso de agua. De exceso de agua a sequía. De la sequía, el derrumbe, que ya lo veníamos hablando sábado a sábado, ya con las estimaciones, de lo que se perdió en soja, que es una barbaridad, ahora la vamos a decir. Unos 20 millones, ¿no? De toneladas, una cosa así. 20 millones de toneladas. De 57,5 que se cosechó en el 2017, vamos a cosechar casi con lo que nos alcanza en la manito, lo que entra ahí, 36 millones de toneladas son las últimas estimaciones. Es una barbaridad que le hace un agujero de la proporción del 1% del PBI si sumás lo que se perdió de maíz. Así que flor de soja. Pero si a eso sigue la película del yuyo al que le vienen pegando. Después vino lo que hablábamos la semana pasada de una cosecha en calidad de soja desastrosa por el temporal, lo que se levantó de soja, que fue horrible. Brotada, manchada, y bueno, todo eso con descuentos. Todo con descuentos fenomenales. Hay algunas mercaderías, como se dice, cosechadas, lotes cosechados, que le dijeron desde que no te la recibo o te aplico un descuento soberano. ¿Y ahora qué estaría pasando? Ahora, claro, bueno, y ahora por si faltaba algo a esto de la calidad, viene el último golpe con la posibilidad de 5%. De frenar la baja de las retenciones tal cual se había programado. Después, recordemos de que se frenó el 5%, el segundo 5% de baja de retenciones. 5% al año. Vamos a explicar que se bajan de claro, a 0,5% por mes. Bueno, eso... La idea era bajarlo 5% por año, se bajó el primer año un 5% y el segundo año no se bajaron 5% y ahí fue que se instauró este nuevo mecanismo de bajar la 0,5% cronograma, que está todo por verse, ¿Qué pasó en Maizar, Lorena? De todo, ahí apareció Dardo. Yo lo que quiero agregar es que siempre en las mismas épocas del año hablamos de los mismos temas. Sí, a ver cómo es. Por ejemplo, de las retenciones hace 10 años que estamos hablando, que las ponen, que las sacan, que las bajan, que las suben. Siempre vamos hablando, de los mismos temas en las mismas épocas. Además vos lo tenés registrado, porque tenés tengo la documentado. Rutina de los programas. La rutina de los programas, siempre estamos con el gasoil a mediados de año y a fin de año. Siempre en marzo arrancamos las sesiones con la ley de semillas. Claro, ley de semillas ahora, justamente, que lo vamos a tratar de tocar en este programa. Precio de la carne también. Precio de la carne, que abren las exportaciones, que cierren las exportaciones, que cuánto cupo me dan, que cuándo cupo Vos me estás sacan. sugiriendo que los problemas no se resuelven, sino que es como una calecita que da vuelta. Estoy contando lo que veo en las rutinas desde hace 10 años, en los programas de radio y de televisión que producimos. Siempre Espero la que misma no digas época. que aburrimos ya, porque siempre tocamos los mismos temas. No, yo ayer pensaba, porque los entrevistados ya me tienen agendada. Ya saben que para marzo llamás a algunos, en mayo llamás a otros. Uy, ya estamos a mitad de año, dice, me llama Lorena. Una dice, bueno, ya estamos entrando en junio, seguro que me llama Lorena Tesio. Sí, lo tienen así agendado, para hablar de tal o de cual.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, esperemos salir de la calecita, pero esta calecita que tomó el Yuyo está bien que sea Yuyo, pero no es para tanto. Peor no le puede haber ido, peor no le puede haber ido. Edgardo Kiss estuvo bastante beligerante en el Congreso de Maizar. Así es, estuvo muy, muy fuerte y dijo, bueno, directamente que se trataría de una traición, esta suspensión, si se llega a suspender la baja de las retenciones a la soja. Así que bueno, todo muy movido. La realidad es que cuando se vino el desbarajuste, se fueron a hablar con el fondo, se tuvo que ajustar las cuentas de todo tipo, que todavía no sabemos cuál va a ser la dimensión del ajuste o del arreglo de las cuentas. Obviamente al campo algo le iba a tocar, pero parece que estaban medio en babia, ¿no? Parece que sí. El 10 de mayo recuerdo que cuando estaba el equipo económico que viajó a Washington a reunirse con los delegados del Fondo Monetario Internacional, le pregunté a una persona bastante encumbrada del Ministerio de Agroindustria, bueno, ¿cuál creía que iba a ser el efecto del acuerdo con el fondo sobre el campo? ¿Y qué te dijeron? Que ninguno. Que ninguno, seguramente claro. iba a pasar por otro lado. Perspectiva cero, es decir, pensar en cuáles son los movimientos que pueden llegar a ocurrir adelante, poco y nada. Acá voy a dejar planteado un interrogante también para pensar a futuro, a ver cómo se ajustarían las piezas. Digo, venimos de cosechas récord en el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, sostenidamente en los últimos años, menos en la última campaña donde Argentina aflojó y tuvimos este percance que estábamos explicando, 30 millones de toneladas menos. La pregunta es, ¿qué pasa si a la cosecha de Norteamérica, de Estados Unidos o de Brasil le pasa el semejante parate que tuvo la Argentina? ¿A cuánto se va a ir la soja? ¿A cuánto se va a ir el maíz? Pregunto, ¿qué pasa en un escenario de $500-600 la tonelada como respuesta a esta debacle climática? ¿Hay alguien que lo está pensando? ¿Qué pasa? ¿O se van a poner a pensar en el momento en que sube? Sería interesante saberlo. Bueno, lo vamos a dejar como interrogante, igual lo vamos a seguir tocando en este programa. Escenarios de volatilidad del cambio climático que te impone estos subes y bajas y que lo peor que nos puede pasar es sorprendernos. Esto es así. Sube y baja lo vamos a tener como escenario de estas actividades. Sí, y vamos a decir también que si llegara a confirmarse esto de la suspensión de la baja de las retenciones, sería realmente muy, muy perjudicial para la confianza que le tuvieron los votantes al gobierno. Así es. Madre, que un día me pariste y un día me perdiste, aleluya. Llegó el gran momento de este programa. Menos mal, ¿no? Descanso, Menos mal que está. La novedad de las manos de Jorge Pandini con autos, camionetas, también motos, ¿por qué no? Todo lo que anda bajo rueda. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bien. Todo muy bien. Un segmento muy movido y de hecho, bueno, ustedes saben que la semana pasada el presidente estuvo ahí en Córdoba con en la mesa automotriz que le dicen. Mirá, que aspiran a llegar al millón de unidades. Sí, al millón de unidades producidas en Argentina, van camino a eso. Bueno, y ahí hay que ver cuestiones reglamentarias, impositivas, para ir preparando todo para que esto pueda ser. No estamos lejos, no estamos lejos, con un poquito más de viento a favor y algunas cosas por resolver, la Argentina va a poder producir efectivamente 1 millón de unidades, ¿no? Mira, si la mesa ocurre como en las mesas de ganado, madera, de leche, hay mesas por todos lados, y la particularidad es que parece Macri que lleva un cuadernito y hace el seguimiento, lo cual, que te haga el seguimiento un presidente es distinto que te lo haga un secretario, digamos, un subsecretario, ¿no? La cuestión toma otra velocidad. Sí, vos sabés que, bueno, en los últimos tiempos, todas las marcas radicadas en Argentina han hecho inversiones millonarias muy, pero muy importantes, todas, todas. Y suelen anunciarlas siempre, van primero a Casa Rosada a anunciárselas al presidente. Y Córdoba, por supuesto, es uno de los grandes polos de la industria automotriz, y de ahí van a salir 3 pick-ups, ya lo dijimos, ¿no? Este año la Nissan Frontier,
y la Renault Alaskan también de ahí, y la Mercedes-Benz, la Pickup X también de ahí. También recordemos que está Fiat, está, bueno, Renault, que es la fábrica donde también se van a producir estas pickups. Con lo cual, a ver, ¿qué se pide? Algunas cosas que son lógicas, ¿no es cierto? Mejorar el flujo de partes, de piezas, porque van y vienen motores y cajas para armar los autos. Y también, vos sabés que antes para homologar un auto tardabas como 1 año y pico, de un montón de gente que ponía sellitos, ¿no es cierto?, unos papeles para decir que un auto que está aprobado para funcionar, por ejemplo, en California, que tiene normas anticontaminantes extremas, o en Europa, acá querían ponerle 20 sellos para permitir que el auto se venda. Y eso tardaba como 1 año y pico, que era la homologación, ¿no?, en Secretaría de Industria. Así que bueno, están acelerando esos procesos. ¿Y en cuanto a alguna novedad de las que nos tenés acostumbrados? Bueno, mira, vos sabés que uno de los factores a tener en cuenta para un vehículo de trabajo siempre es, a ver, cuánto tiempo me funciona sin tener que para hacer un service, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un vehículo de trabajo, la detención en un taller es tiempo muerto, es lucro cesante. Es costo. Y hay una forma a veces de medir un índice, se llama índice B10, B larga 10. Es una norma que se aplica en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir el índice B10? Quiere decir que te va a dar un número de kilómetros en los cuales por lo menos el 90% de los vehículos va a funcionar una cantidad de kilómetros sin problema mecánico. Bueno, los camiones Isuzu que se venden en la Argentina lograron para su motor diésel de 4 cilindros un índice B10 de más de 600.000 kilómetros. Esto quiere decir que el 90% de los motores de Isuzu, de los camiones, va a funcionar más de 600.000 kilómetros sin ninguna necesidad de un service mecánico. Con lo cual, vos imaginate, ¿no? ¿Hola? Sí. No, les decía, se me cortó un momento. Imagínate que hasta dónde llega hoy la confiabilidad de los vehículos. Y son elementos a tener en cuenta porque sabes que el motor no se va a parar, no se va a romper, no va a dejar de funcionar, y hasta más de 600.000 kilómetros ni pasás por el taller. Así que, bueno, un dato más para tener en cuenta, Félix María. Nos dejaste impresionados, 600.000 kilómetros en un camión. Sí, sin ninguna necesidad de service. Realmente, bueno, se está trabajando mucho en eso, todas las marcas, y en este caso es un dato objetivo, ¿no es cierto? Así que para la semana que viene les prometo que les voy a hablar de algo que muy importante, que no tiene que ver con los autos, pero tiene que ver con las ruedas, porque estuve con la gente de Michelin y tengo el número preciso para que sepas cuánto gasoil te ahorras en una campaña usando neumáticos de alta tecnología en un tractor. Qué buen dato. Para que saques el numerito, decir, bueno, a ver, ¿cuánto me ahorro? ¿No? Si cambio el neumático en una tecnología nueva, ¿cuánto gasoil me ahorro y esto cuánta plata es? Tengo el número exacto y preciso, se los prometo para la semana que viene. Voy a seguir festejando acá con chocolate con churros. Buenísimo, Jorge, te agradecemos mucho, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Cariño. Gracias. Lo sigo escuchando. No, esto decía de las cubiertas de tractor. No solamente Duhovne está haciendo los numeritos para que la cuenta le ajuste, sino que todos los productores están revisando hoy por hoy los Afilando números y el afilando lápiz. el costo. Así que cualquier alternativa para mejorar el número, bienvenida sea, ¿no? Para amar sin más razones que el amor, nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Un ejercicio que se hace poco dentro de la actividad agropecuaria, no es que no se haga, pero se hace poco el ejercicio de ver para adelante, de prospectiva, de los escenarios que vienen. Se hace, pero no poco. Acrea hizo en su momento un curso de prospectiva muy piola, donde realmente te cambia la cabeza cuando vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a estar situado de acá a 5 años, de acá a 10 años? ¿Qué va a pasar si juegan de distinta manera distintos elementos? Como por ejemplo,
¿Dónde voy a estar o dónde quiero estar también? Sí, Digamos, hacer los cambios que se necesitan para estar en otro lado. Claro, bueno, uno de los escenarios futuros es cuestionarse qué pasa, ponerle con un elemento que es fundamental de la agricultura y de la ganadería argentina, que viene de afuera y que si se quieren intensificar los planteos cada vez se van a necesitar más. Estamos hablando de un fertilizante, estamos hablando del fósforo como fertilizante fundamental. El fósforo viene de afuera. O sea, Es así, es un insumo fundamental para la agricultura y no lo producimos aquí en la Argentina, dependemos directamente de toda la importación. Básicamente del norte de África, donde viene todo el fósforo de la que se sustenta buena parte de la agricultura argentina. Ahora, ¿qué se está haciendo como para no ser tan dependiente de esto? Bueno, poco y nada. Muy poco, se está haciendo mucho por el gasoil, por ejemplo, para tener nuevamente gasoil en Argentina, para poder contar con combustibles producidos en Argentina. No se está haciendo nada para insumos estratégicos como el fósforo. Como el fósforo. Hay quien dice que Argentina sí tendría fósforo, no sé si eso es cierto, pero por lo menos se deberían empezar a activar estudios a ver si hay y dónde hay y si hay de manera económica. Pero bueno, estos planteos, como muchos otros, como hablábamos de qué pasa si hay un escenario de suba debido a algún fracaso de cosecha, llamarlo en Estados Unidos, llamarlo en Brasil, como lo que ocurrió en la Argentina. ¿Qué pasa en ese escenario de altos precios de commodities y cómo se van a resolver acá en el frente interno? Bueno, son planteos que viene bien de vez en cuando realizarlos, ¿no? ¿Me dejás hacer el Mariano Grondona de este programa con un aspecto cultural que nunca viene mal? Durante la semana... No se prive. Bueno, durante la semana me enteré de dónde viene la palabra delirio. ¿Escuchaste esa? Delirio tiene una raíz agropecuaria, aunque parezca mentira. El delirio parece que el romano le gritaba al romano que iba con el arado, ahí arando, no delires, era no salgas de la línea de lo que tenés que arar. El delirar era salirse de la línea. Salirse de la línea. Y lo que menos pensaba que el delirio, por más que hay mucho delirio agropecuario, tenía una raíz agropecuaria. ¿Te gustó el Mariano Grondonismo de este segmento? ¿Le cuento otro cuentito? Dale, a ver, pero ¿es grondonismo o sin grondonismo? Así, culturoso. No es culturoso, es productivo en este caso. Dale. Hay gente que está muy preocupada porque se están comercializando en algunos lugares y a veces con, digamos, total impunidad porque se comercializan en internet, en los sitios conocidos, alfalfas RR. Ah, qué divertido. Alfalfas resistentes al glifosato que no están todavía autorizadas en la Argentina, esas variedades, sino que están en proceso. Hay empresas que están en proceso de desregular, exactamente, de poderlas desregular en los distintos organismos que tienen que hacer los trámites para poderlas comercializar aquí en la Argentina. Pero igualmente cada tanto aparecen, sobre todo en el norte, algunas variedades de ese tipo de alfalfa que se están sembrando. Lo cual va a ser un gran avance, pero me imagino para una empresa que quiere hacer todo de manera correcta y prolija, pidiendo las aprobaciones, de golpe se encuentra cuando abre internet que hay una empresa que comercializa así, a buenas a primeras y ante la luz de todo el mundo, una alfalfa que no puede ser comercializada. Bueno, la Argentina que todos conocemos, de alguna manera, que tiene todo agujero por todos lados, ¿no? Es así. Y en materia de alfalfa, se viene, pareciera, para este año o para el próximo, una alfalfa que se va a llamar, que se llama ya afuera Harv Extra. ¿Cómo? Harv Extra. De Harvest Extra, que es norteamericana, que se está tratando de traer a la Argentina y de apilar con esta resistencia al glifosato, es decir, hacerla que tenga las dos variedades, las dos cosas juntas, que va a permitir esta alfalfa tener menos lignina, usted me puede corregir. Sí, mayor digestibilidad. Y en todo caso, ser más digestible, es más así. Digestible. Es decir, una alfalfa que además controla yuyos, llamarlo así rápido, y que tiene más calidad. Es un así. gran adelanto y bueno, salto para eso la va a alfalfa. permitir que se pueda cortar más crecida, es decir, hacer menos Más volumen, cortes, de más volumen y más entonces calidad. más calidad. Una ecuación de la cual todo el productor busca. Haceme acordar que al final del programa te cuente novedades de Adeco Agro, con la compra de Sancor. Ah, sí, por favor.
Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, todo esto de la devaluación, que no es nuevo. ¿Cuántas devaluaciones tuvimos en nuestra historia? Incontables. Vivida, por lo menos, incontables. Bueno, hay ajustes y desajustes, y entre las actividades que se desajustan, ya lo sabemos, carne y leche en el primer renglón. ¿Por qué? Porque se te van los costos dolarizados y el precio aumentan. interno. Claro, vos no podés mover según precio de exportación, sino básicamente provees mercado interno. ¿Te parece hablar con alguien que está en la trinchera, directamente en el tambo, para ver cuál es la estrategia que tienen ante estos momentos y cuál fue la estrategia usada antes también? Porque hay una experiencia recopilada. Dale, vamos a hablar entonces con Rubén Miguel Scolari, que es productor tambero. Rubén, muy buenos días. Hola, Rubén. Muy buenos días, ¿cómo les va? Estás allá en Marul, Córdoba, ¿no? Así es, Marul City, sí señor. Marul City, tal cual. Y además tenés un recorrido de haber sido asesor técnico y te pusiste el saco de productor. Sí, en realidad, primero he sido productor en la empresa familiar a través de mi padre. Desde el año 1965 fue productor tambero. Y bueno, hemos transitado juntos prácticamente desde mi infancia hasta ahora, donde uno está con los hijos, en la empresa familiar, por suerte la tercera generación que está trabajando en el tambo. Sí. Mira. ¿Y cuál es la estrategia que usan ahora, digamos, que ya la deben haber usado? ¿Cómo sobrepasan este momento? Mira, hemos pasado momentos ásperos realmente, todo el historial, que incluyen devaluaciones, que incluyen no pago de parte de empresas, de tener varios meses sin cobrar. Realmente tenemos un curso de supervivencia que le podemos ganar a cualquiera en cualquier sector, el que también ya ha transitado toda esta etapa. Pero tal cual. Acá decimos que el umbral de dolor del productor, del empresario, de la misma gente que trabaja en la Argentina es altísimo, ¿no? Comparado con otros lados. O sea, a pesar de que estamos mal catalogados de que el tambero es el único ser en el mundo que cuando nace le dan un chirlo para que llore y llora toda la vida, creo que en este momento tenemos razón para llorar, porque nosotros vamos por la escalera con algunos peldaños rotos y los costos se nos han ido por el ascensor hasta el 20º piso, ¿no? Claro. Estamos realmente complicados. Hay un combo de tormenta perfecta. Después de pasar varios años de inundación, pasamos una sequía histórica. Y eso ya nuestra ventaja competitiva, que es la de hacer toda la fibra y algo de reserva de grano para autoabastecimiento. Este año hemos tenido que hacer un 30-40% más de superficie del silo para hacer la misma cantidad que el año pasado o los otros años, dado los bajos rendimientos por la sequía. Por suerte los pudimos hacer, pero el costo es no tener grano de autoabastecimiento en la general, digamos, de los productores de la zona. Es decir, van a tener que pelear el año casi sin grano. Sin grano, te diría. Sin grano y, por ejemplo, un insumo que es muy típico de la zona, que es el megafaro de alfalfa, que antes de la sequía valía 1.80, hoy lo estamos pagando 4 pesos por bueno. O sea, tenemos los costos realmente de la sequía, por un lado, y por otro lado, lo que ha sido más traumático aún es el último mes, donde todos nuestros insumos dolarizados han pegado una estampida y han cambiado la modalidad de cobro de parte de proveedores, donde antes tenía algún 30 y 60 días, hoy todos quieren ahí cerquita, máximo 30 días. Claro. Y las industrias, en lugar de cortar los días de plazo de pago, están viendo cómo te alargan o chicanean los pagos, ¿no es cierto? Eso es complicado para nosotros, de todos lados. Cuando vos decís aumento de costos, para que se entienda, es básicamente costos de alimentación lo que te pega, grano o reservas. Costos de alimentación son los que mandan hoy
en un tambo tipo dry lot, como tengo yo, de hace ya 12 años que tengo todos los animales cerrados, que tiene un alto costo en insumos, ¿no es cierto? Todo lo que es sólido, como harina de soja, cáscara de soja, maíz, que esos básicamente son los 3 elementos, y el balanceo nivelador proteico, 4 elementos, son básicamente los que definen los costos de alimentación. Han subido aproximadamente un 40% en el último mes, y la recomposición del precio escasamente ha llegado al 10%. O sea que hoy tenés una foto de quebranto, pero indudable, ¿no? Rubén, para que se entienda, a ver, entre las muchas cuentas que se pueden hacer está la de los litros libres, ¿no? ¿Vos qué producción individual tenés y cuánto te quedaría de litro libre después de pagar la alimentación? Bien. Nosotros tenemos un tambo que los últimos 365 días han dado 34.4 litros promedio por vaca ordeñería. Ese promedio ha estado 1 litro por arriba del año pasado, en honor a la sequía que hemos tenido también en gran parte, porque estamos cerrados con menos problemas de barro en los corrales. Por supuesto que rinde más, la vaca se estresa menos, y nosotros trabajamos mucho con todo lo que es estrés calórico, con el animal, entonces se ha manifestado a plenitud prácticamente. Pero tenemos un proyectado de cerrar este año con 35 litros promedio. El año pasado, con 35 litros promedio, a mí me hubieran quedado aproximadamente 20 litros libres después de alimentación. Hoy me van a quedar, con suerte, 12 litros libres después de alimentación. Para pagar todo el resto de las cuentas, digamos. Todo el resto de las cuentas, si yo miro la foto actual, ¿no? Casi la mitad, digamos. Así es. Hoy deberíamos tener una recomposición de precio mínima para salvar los costos y después pensar en crecer. De un 30% deberíamos estar pisando los 8.50 para que los números cierren en esta foto. Claro. Sabemos que el tambo es algo dinámico. Hoy el tambo está pagando la comida de más vaca seca que lo normal, porque las pariciones están a la mitad. Tenés más recría que lo normal, porque las pariciones ya empezaron, o sea que tenés... La peor foto. Pero bueno, es la película del año y de los años hay que mirarlo. Nosotros tenemos una axioma que es que el tambo que no crece desaparece. Con mis hijos lo hemos practicado desde que me asocié con ellos, con mi padre, siempre lo hemos dicho, y es justamente lo que hemos hecho. Tenemos un proyecto de crecer, ese proyecto no va a variar, ese proyecto lo vamos a mantener aunque sea con crédito o hipotecando el campo, porque el objetivo es uno solo. El río está con mucha corrientada en este momento, pero hay que cruzarlo. Y si yo en este momento pienso en aflojar en los costos de alimentación, es el mejor error que puedo cometer. Ese objetivo de crecimiento como única alternativa que ustedes se han propuesto, ¿los ha llevado a lo largo de la historia de dónde a dónde, para que se entienda? Mira, vamos a hacer la versión abreviada. La versión abreviada. Mi padre tiene una división de sociedad con su hermana, yo tengo una con mi hermana, y hoy son 3 tambos que hay en actividad. Esos 3 tambos ordeñan aproximadamente 80.000 litros por día. O sea que todos han seguido una tradición lechera. En mi caso, parto de la última división con 250 animales, con un objetivo de llegar a 1.100 animales. Es en ordeña de pico. Las instalaciones que tengo y la estructura que tengo la hice ya preparada para eso. Con 1 o 2 empleados más yo cubro esa necesidad y llego de acá 2 años a ese objetivo. Ya está la ternera, ya están las vaquillonas, y ese es el objetivo familiar de corto plazo que tenemos. Entendemos que ahí es donde nuestros números cierran a lo largo del año, a una rentabilidad empresaria que se merece el esfuerzo y
enorme inmovilización de capital que tenemos para poder hacer esto y el riesgo que asumimos para hacerlo. Y además apuestan a que en algún momento esta foto se termine de hacer tan fea y empiece a aparecer una rentabilidad para pagar ese crecimiento. Yo no puedo ver la foto hoy solamente porque si la miro tengo que salir huyendo. Claro. Tengo que ver una película que me pasen de Disney para adelante, que sea muy linda. Y hacia eso vamos, y esto tiene que pasar, y se va a reacomodar como siempre ha sido la historia de la producción de lechera argentina. Por suerte me tocó como asesor, y me toca como productor y como asesor de mis hijos, de que esto es un chaparrón muy importante, pero ya va a pasar. Una última, Rubén, porque se nos va el tiempo, para entender, la foto anterior a esta del chaparrón, esos 20 litros libres que te quedaban, ¿bancaba el proyecto de crecimiento? Totalmente, sin crédito. Me lo bancaban prácticamente sin crédito, salvo que quisiera acelerar los tiempos. O sea, nosotros tenemos un proyecto, el reino nuestro tiene calle de alimentación en la mitad del rodeo y corrales con comederos. Pero tenemos un proyecto de compost de corto plazo y se entendía que el proyecto de compost de corto plazo iba a ser a través de crédito que vamos a poder pagar sin problema. Hoy esos créditos los estamos esperando de ponerlo en marcha porque no está claro cómo está la situación de hasta cuándo vamos a empatar con el dólar. Claro. Que siempre vamos 2, 3, 4 meses atrás, claro, se acomoda el consumo, y bueno, ese quebranto de 2, 3 o 4 meses va a ser importante, va a haber que asumirlo, y hay que prepararse para eso. Aparte, después de eso, si esto sigue la normalidad de lo que ha sido siempre, deberíamos estar volviendo sobre el proyecto de inversiones. Bueno, pero, o sea, el crecimiento va con mejora, el programa nuestro de mejoras continua en cada una de las áreas, hay más de 150 puntos de monitoreo donde tenemos que ver qué estamos haciendo bien, dónde podemos mejorar y cómo podemos pasar de 34.5 a 34.6 o 34.7, porque eso es ganancia líquida, y siempre teniendo en cuenta que la reinversión es el fruto de mantenernos en el sector productivo. En el sector. Rubén, si te parece, vamos a seguir viendo la foto dentro de 2 o 3 meses a ver si va cambiando o no y cómo va continuando tu proyecto de crecimiento, ¿no? Porque has dejado un dato importante. El año pasado, con tus 20 litros libres, pudiste crecer o bancar el proyecto de crecimiento, cuando también dentro de la misma lechería se escuchaba, digamos, muchas quejas, muchos productores que abandonaban la actividad, digamos. Esta difícil maniobra de entender qué es la lechería tiene muchas fotos y que son muy distintas, ¿no? Sí, la realidad es muy variopinta, ¿no? Tenemos que hay 10.000 modelos distintos de producción. Tal cual, y de manera de ejecutarlo. En Marul, donde estoy asentado, que es el este cordobés, el noreste cordobés, hay un sector de tambos que apuestan a la alta tecnología, con altos esfuerzos, muchas empresas familiares, con la mayoría, con todos los rodeos cerrados, todos creciendo en número de animales en encierro, que es más fácil que crecer en pastoreo con el crecimiento de número de animales cerrados, y esa escala es la única que va a salvar y poder mantener a varias familias viviendo desde la misma teta, ¿no? Claro. Rubén, te mandamos un abrazo, Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Era Rubén Miguel Scolari, productor tambero. Está complicada la mano para los tamberos porque, claro, los precios de la leche se acomodan mucho después que los costos. A la larga se terminan acomodando, pero ese a la larga para algunos es larguísimo, 3, 4 meses es muy difícil bancarlos. Y bueno, hay que apechugar, ¿no? Pero quizás, bueno, como decía Rubén también, te hace replantear de alguna forma algunos proyectos de inversión. Sí, pero en el caso de Rubén, vos lo escuchaste bien, en el sentido le pusieron el objetivo de crecer no ahora, sino desde hace años,
como única alternativa que Claro. ellos entienden para continuar en la actividad, ¿no? Y seguramente eso los hizo más fuertes para pasar este momento. Así es. Cuánto te deseaba, no si vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, en la calle, en la familia. Bueno, una buena que pasó durante la semana y algo que se lo merecía y mucho fue el homenaje que le hicieron en el mercado de Liniers a Esteban Dápiche, que falleció el año pasado y bueno, le pusieron una plaquita ahí en el mercado. Muy merecida la plaquita para Esteban Muy Dápiche. merecida. Recordemos que Esteban nos ¿Cuántos acompañó años? durante años acá en el arranque del programa. Contándonos todos los avances de todo el mercado de Liniers, sí. Sí, avances y además esa historia que él la contaba de manera tan amplia, porque la contaba con los colores necesarios, las picardías, los recuerdos, las costumbres. Era como una voz que se iba perdiendo, ¿viste? Una voz que ya no existe. Y bueno, Esteban nos la hacía recordar. Recuerdo cuando primero empecé allá por hace muchos años, no lo voy a decir, en el diario La Nación, y que fui a cubrir una vez un abrazo al mercado de Liniers. Y bueno, ¿quién estaba ahí y quién me ayudó para ubicarme en el Esteban. mercado que yo nunca había pisado? Esteban Te Dápiche. ayudó básicamente porque era tempranito a la mañana, Sí, donde también. de alguna manera me imagino que te sentías bastante desorientada, ¿eh? Bueno, lo que hay que decir, ya que estamos hablando de Liniers, que en la semana el índice general de la semana pasada había bajado ya 11% el valor de la carne. Es así. Ahora digo, ¿sale en las tapas de los diarios cuando baja 11% o solamente aparece en la tapa del diario cuando sube? Hay que entender que el mercado sube y baja, pero solamente se reflejan las subas. Y lo vamos a anunciar desde este programa. La carne tarde o temprano va a tener estos respingos que hace, porque a diferencia de otros productos no lo hace, no se reacomoda gradualmente, sino lo hace ¡pum!, de una semana a la otra. Y lamentablemente cuando pega el pique para arriba o el rebote para noticia arriba, por todos lados. es noticia porque a veces lo hace el rebote desde un lugar muy abajo, es decir, no lo está haciendo desde cero, sino en el -10 como Bueno, es ocurrió lo que ahora, está pasando en digamos, este ¿no? momento. La carne, digamos, en pie, la carne que vende el ganadero en el mercado de Liniers o en otros mercados, está planchada hace casi 2 años. 2 años, tal cual. Con una inflación que, bueno, ya sabemos cómo es. Entonces, cuando recupere la inflación y capaz que vaya un poquito más arriba porque puede llegar a empujar algo la exportación, obviamente es noticia por todos lados. Pero nunca ha sido noticia cuando se congela el precio con una inflación, no te diría galopante, pero una inflación alta como la que estamos teniendo, y encima bajando en valores nominales, lo cual pierden para el campeonato, porque en la historia del precio del costo de la leche, que recién nos contaba Rubén Escolari, también se aplica en los costos de alimentación de los novillos de feedlot, que son los que están ahora trinando porque la foto, si de Escolari era de chaparrón feo, en el feedlot te diría que capaz es más feo todavía. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Pregunta, ¿cuántas horas tienen que pasar después de un viaje largo como para que tu vida se acomode? Ponele, qué sé yo, un viaje a Europa, un viaje a Estados Unidos, no sé, serán un día, 2 días de acomodarte. Puede Ahora, ser. Cuando te vas, ponele allá, al lejano oriente, te vas a China, ¿cuánto pasás para acomodarte? Con el ¿cómo se llama? El Jet jet lag. lag. El jet lag.
una semana, un mes. Unos días, por supuesto, Unos sí, días, por lo bueno. menos unos días. La pregunta es, ¿se habrá acomodado Luis Fontoira del viaje a Shanghái, China? Vamos a Contuvo con el preguntarles, Cial, ¿eh? vamos a preguntarles y vamos a recordar que es jefe de comunicación y prensa del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hola Luis, buen día. ¿Cómo Hola, les va? Luis. Buen día. Y no, todavía no me acomodé. Ah. Dicen los que saben de esto, que es un día por hora de delay. Entonces tenés un Con mes. lo cual, y no, en teoría son 11 días, pero encima en esta ocasión fue un viaje tan relámpago, para que se den una idea. Yo salí un domingo, encima hubo una demora por un problema en el aeropuerto de Frankfurt, donde se hace escala, son 13 horas a Frankfurt, estuvimos 9 horas en Frankfurt, de ahí tuvimos 11 horas y media de avión hasta Shanghái, llegamos el martes a la noche, miércoles, jueves, viernes fue la feria, y el sábado a la mañana salí de Shanghái y llegué el domingo a la noche a Ezeiza, con lo cual... Con lo cual vamos a hacer una recomendación a la gente que esté escuchando que te crea la mitad de las cosas que vos decís, por lo Exacto, menos. porque encima llegué y me tuve que ir a una jornada a campo en Tejedor y llegué anoche de Tejedor, así que fue de Shanghái a Carlos Tejedor sin escala. Bueno, a la vuelta de Shanghái del Cial, ¿traen buenas noticias para la carne argentina? Sí, fue todos los empresarios que estaban, que fue récord de empresas, 27 empresas participaron, coincidían en que al menos desde que existe el IPCBA, que son 14, 15 años, nunca habían asistido a una feria tan exitosa en ventas y tan febril en el movimiento, porque hay muchas ferias, no sé, como la Cial de París o Anuga en Alemania, que hay un mix de negocios, de contacto con gente que ya le venden por fuera, que se encuentran, mucho más de sociales. Acá, la verdad que fue una demencia, era como si hubieran pateado un hormiguero en la Cial, y con un dato a favor de la Argentina, que es que Uruguay no tenía carne. Uruguay tenía un stand, como siempre, con buena presencia internacional, pero estaban vendiendo carne recién para agosto, septiembre, porque no tenían carne. Entonces había una avalancha, pero una avalancha que cuando abría la feria, para que te des una idea, 9, 9 y media, cada box, cada oficinita de las empresas argentinas tenía 15, 20 personas esperando, haciendo fila para ser atendidos, y vendían así sin parar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y la otra buena noticia, más allá de la venta, es que en el marco de la feria, el instituto contrató una empresa internacional que se llama Agribusiness, que vino el australiano que está a cargo del proyecto, de una caracterización, estudio de mercado en China y Hong Kong, para ver después cómo se puede seguir reposicionando la carne argentina. Es un estudio muy profundo. Ahí presentaron recién los primeros resultados que se van a terminar de presentar en julio acá en Buenos Aires, porque el trabajo está en este momento en curso. Y el dato revelador es que los chinos, que actualmente comen 4 kilos de carne por año, 4 kilos nada más. Vamos a recordar lo que comimos acá. Comemos casi 60 kilos 60 acá. kilos acá contra 4 kilos de carne vacuna, vamos a explicar. Es decir Claro. que aumentó bastante el consumo de carne en la Argentina, ¿no es cierto?, en estos últimos meses, porque Mira, estábamos en 50 y pico. En los últimos años siempre oscila el precio, de acuerdo al precio de mostrador, entre 55 y 60, pero este año hay un repunte del consumo interno. Pero bueno, volviendo a China, digo, comen nada más que 4 kilos actualmente, pero son 1.300 millones, ¿no? Claro. El dato revelador es que en los próximos 10 años van a duplicar el consumo. Para el 2027, o sea, 9 años en verdad, se espera que coman 8 kilos por habitante. Y esto no tienen manera de abastecerlo, porque el estudio incluía una caracterización de lo que es el rodeo y la producción de carne en China. Ellos tienen un rodeo grande para nuestros parámetros, ¿no? Tienen 53 millones, algo muy parecido a la Argentina, ¿no? En rodeo. Pero es un rodeo sumamente ineficiente. El 97% del ganado está en manos de granjeros que no tienen más de 10 animales. O sea, una economía que para Argentina no sería ni siquiera de subsistencia en un campo. Claro. Es la composición de su rodeo, con lo cual, por más que el gobierno chino está intentando fomentar la ganadería, esta diáspora de pequeños granjeros casi de subsistencia hacen que no puedan crecer o que crezcan muy mal y en forma muy ineficiente, con lo cual la tasa de crecimiento poblacional es muy superior al crecimiento de producción que tiene. Deben tener datos productivos muy malos, me imagino, de procreo, de ganancia diaria, deben tener todo para atrás. Sí, tienen, por eso te decía, es muy ineficiente, y por más que el gobierno chino en este tema, como en otros tantos,
está tratando de lograr avanzar para en algún momento de la historia tener autoabastecimiento. Es un proceso, en el caso de la ganadería, que les va a llevar muchísimos años y que ni siquiera le logra empardar el crecimiento poblacional que tiene. Recuerden que ahora los chinos pueden tener 2 hijos, antes podían tener uno solo, y se siguen incorporando las clases medias al consumo. Esto hace que sea una gran noticia. Yo no sabía que éramos tan pocos los jugadores ahí en este estudio de mercado, se demostró. Hay 6 jugadores internacionales que implican el 95% de las importaciones de China, que son, en el nicho de alta calidad, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y en el nicho de la carne más commodity o más carne a granel, están Uruguay, Argentina y Brasil. En franco crecimiento Argentina, Uruguay está casi tocando su techo en exportaciones, y Brasil, después de la FER que tuvo la producción de carne, tiene una muy mala imagen. ¿Cuál es el desafío ahora? Es justamente empezar a competir en el nicho de alta calidad, porque a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, que uno viaja y dice, carne argentina, y todos tienen un imaginario de la carne argentina, en China no hay imaginario de la carne argentina. Es más, te diría que no hay imaginario de la Argentina. Muchos chinos hasta les cuesta ubicar dónde estamos en el mapa. Con lo cual, ahí hay un gran desafío que va a costar. ¿Por qué? Porque Australia, que es el que provee la carne de alta calidad habitualmente a China, no solo está más cerca, sino que tiene un tratado de libre comercio que las taxes, los impuestos que está pagando, que creo que ahora están en el 10, todos los años va bajando un punto, con lo cual el año que viene van a tener el 9, el año siguiente el 8 y así sucesivamente hasta llegar a 0, mientras que Argentina tiene un 22. Y además está muy lejos geográficamente, hay un coste de flete diferencial. No obstante, algunos empresarios me contaban que ya están vendiendo los cortes de alta calidad, los Hilton, ponele, obviamente los cuotas Hilton, congelados, porque hasta ahora el mercado, hasta que se operativice el nuevo protocolo sanitario solo para carne congelada, a precios muy parecidos a los de la Hilton. Dice, yo estoy vendiendo poca cantidad, pero a un valor muy similar al de la cuota Hilton. Interesantísimo la idea de pasar al nuevo escalón, además que Argentina tiene todo para jugar en ese escalón con Nueva Zelanda, con Australia y con Estados Unidos. Es más, a Nueva Zelanda le tendríamos que pasar el trapo fácil por la cantidad de rodeo que tenemos y la calidad. Ellos tienen un rodeo donde lo lechero participa de manera importante, ¿no? Sí, aparte nuestro tipo de carne es mucho más parecido al australiano, que es el que más les gusta a ellos. A diferencia de Japón, que prefieren carne muy engrasada, los chinos prefieren carne más con componente a pasto, aunque esté suplementada, con lo cual la calidad de carne argentina en eso es muy parecida a la australiana, que para ellos es el top of mind en calidad, con lo cual se podría, sobre todo teniendo en cuenta que hay 5.000 hoteles 5 estrellas, ¿no? Que es un poco los nichos donde vos podés vender el bife que va a Europa, lo podés tranquilamente ubicar en China también. Mientras tanto, igual, te cuento, el kilo de garrón, $5.500. Claro, perdón, la tonelada. La tonelada de garrón. Claro, un disparate. Garrón de vaca vieja, $5.500, con el dólar, con el precio actual, ¿no? Recordemos que el año pasado, cuando fue la fiera, estaba a 17 el dólar. La Hilton en algún momento hizo $8.500, $8.000, es decir, está casi ahí. En el sentido ahora igual está más alto. Está más arriba, no, ya sé que está más arriba, pero digo, tocó pisos por abajo que casi se conjugan con este valor del garrón, que es lo peor que puede tener un animal. Sí, y de animales de categorías inferiores, ¿no? Y decían también que otro dato alentador es que ya no hay estacionalidad en el mercado chino, que es un flujo constante. Antes había momentos del año con más demanda y con menos demanda, y dicen que de un año a esta parte es como una demanda sostenida y permanente a lo largo de todo el año. Sí, aclaremos que estas ferias internacionales como la del CIAL, no va Doña Rosa, van todos hombres de negocios, más chicos, más grandes, medianos, es decir, toda esta cantidad de gente que vos decís que llenaba el stand, es toda gente con un traje, corbata y una valijita. Sí, en el caso de los chinos vestidos un poco distintos, pero sí, y ten en cuenta que son ferias que además, si quiere ir Doña Rosa, que no tiene por qué ir, porque ni siquiera es divertido, te pagan entradas muy caras, con lo cual eso te filtra claramente que la gente que va a hacer negocios. Así que te cuento que fue una experiencia muy febril, no solo desde la velocidad del viaje, sino por lo que se vio allá, y esto hace, vos sabés que, de paso te cuento, el gobierno chino, este año, en el mes de noviembre,
dicen que quiere batir un récord que tiene otro país asiático, que no sé cuál es. Quiere organizar la feria de importadores, o sea, para importadores chinos más grande de la historia. Están hablando de una construcción de 500.000 metros cuadrados de pabellones bajo techo, una feria demencial que el gobierno chino la puso como prioridad en todas las embajadas chinas en el mundo. Esto hace que ya esté previsto un gran pabellón de Argentina, como Argentina, y también están pidiendo que vuelva a tener un pabellón la carne argentina, y en la misma feria estacial que acaba de terminar, ya la mayoría de las empresas que estuvieron participando manifestaron el interés de volver en noviembre a esta nueva feria que es organizada por el gobierno chino. Es decir, una feria organizada por el gobierno chino para la importación. Exactamente, quieren traer a todos los que le venden algo de cualquier rubro a China, los quieren llevar a que pongan en China. Increíble, ¿no? Increíble cuando la importación, te diría que acá es casi una mala palabra, en China, con el gobierno del Partido Comunista, lo expone públicamente y le pone un lugar privilegiado. Sí, así que se espera que sea una feria de mucha magnitud, todavía está en pañales los anuncios que hay al respecto, pero además quieren batir así un récord internacional de este tipo de eventos. Y bueno, y estaban todos los exportadores ya viendo de qué manera se podían anotar para participar en esa feria. Luis, además el instituto, por lo que tengo entendido y por alguna foto que vos mandaste, tiene una promoción publicitaria. Sí, por primera vez y a pedido de los propios exportadores, por este tema que te decía que la imagen de la carne argentina es totalmente desconocida, se hizo una primera campaña publicitaria que duró durante toda la extensión del mes de mayo, esto a la espera de que después el estudio de mercado determine bien cuáles son los nichos más potenciales para la Argentina y apuntar con el cañón más finito a esos lugares, pero sí en esta ciudad de Shanghái, que estaba conmovida por esta feria que es descomunal, hubo una presencia fuerte de imagen de la carne argentina en redes sociales, en vía pública, en esos grandes, enormes carteles publicitarios que tienen los chinos en Shanghái. Shanghái es una ciudad, imagínense ustedes, como la parte central de Nueva York por 1000, ¿no? En dimensión, en tamaño, por donde está el World Trade Center y así, pero por 100.000 en tamaño, con esas pantallas de LED descomunales, es una ciudad muy moderna. Bueno, y hubo mucha presencia de imagen de carne argentina, mostrando cómo eran los campos argentinos, cómo es el bife argentino, el ganado argentino, y con una campaña también en redes sociales que apuntaba, ellos están teniendo mucho problema de consumo de comida chatarra. En los últimos 10 años todos sabemos cómo se ha abierto China al mundo y están invadidos de todas las cadenas de comida todas rápida. Las cadenas rápidas. Entonces esto les está generando un problema de alimentación a los más jóvenes. Entonces todo lo que era redes estaba vinculado a no estás cansado de, y se veía toda una serie de comida chatarra para terminar en lo que eran platos con comida argentina. ¿Y cómo es, Luis, la relación que tienen los chinos con la carne? Digamos, ¿la comen como la comemos nosotros? ¿La comen en tiritas? ¿La comen con palitos? No, la comen con una especie de sopas, con muy poquita cantidad por plato de carne, e incluso lo vimos cocinar, o sea que también por primera vez, un día vino el canal de televisión abierto de Shanghái, tiene un programa de cocina y vinieron a grabar un programa entero al stand del instituto para cocinar con carne argentina, y el día anterior un youtuber, vieron este fenómeno de los youtubers, un youtuber muy conocido chino, un chico muy jovencito, vino a cocinar al stand que estábamos mirando en el momento que él estaba cocinando, para que se den una idea, tenía 368.000 personas mirándolo por el streaming de la red social, 368.000 personas, y vimos cocinar sus platos, y no, usan pequeñísimas cantidades, pero muy pequeñas porciones, mezclados, bueno, con su comida tradicional y demás. Seguramente al chino de a pie, no haya que enseñarle a comer la carne argentina como la comemos nosotros, porque ellos están muy felices con el tipo de dieta que tienen, sino cómo incorporan carne de mejor calidad a esos mismos platos, y sí este nicho de calidad de los bifes y demás tenga que llegar para los restaurantes o los hoteles 5 estrellas. Claro, chino se come un bife y le hace un agujero en el estómago. Y vos imaginate, un bife nuestro tiene 300 gramos, 400 gramos, y ellos comen 4 kilos por año. Le está dando medio año de carne en un solo bife. Aparte lo miran así como una cosa desmesurada,
no lo saben cortar con cuchillo y tenedor. Yo he visto, que creo que se los he contado, exportadores argentinos cortándole como si fueran nenes en el plato del bife para que lo muy comieran. divertido eso, muy Y divertido. aparte se meten el pedazo de carne en la boca y lo pasan del lado de cachete a cachete como si fuera un caramelo lipo, de esos que uno no sabe qué hacer con el tamaño del caramelo, porque no saben ni siquiera bien cómo masticarlo, o sea, tienen otro sistema gastronómico. Una muy buena noticia para los odontólogos, que van a tener que arreglar todas las dentaduras ahí. Sí, vos sabés que incluso me decían, yo no sé si es real el dato, pero contaban que ellos, como cultura milenaria que son, no están acostumbrados a masticar, porque nunca han masticado, ellos lo que consumen con los palitos casi que lo tragan directamente, y que por eso tienen incluso hasta menos desarrollados los molares. Claro, claro. La dificultad nuestra del palito es el equivalente al cuchillo y tenedor para ellos. Sí, exactamente. Así que me parece que el desafío está en instalar la carne para los platos que ellos comen, claro, y sí buscar el nicho de valor en lo que son los restaurantes y los... Y sí, porque estás hablando de 5.000 hoteles. Es un país directamente, habría que invocarle ahí. Sí, porque aparte se han sofisticado mucho en sus consumos en estos hoteles. Por ejemplo, nosotros fuimos a comer a uno un día y encontrás en la carta verdaderamente cosas de todo el mundo. Tenés vino argentino, tenés vino francés, tenés vino chileno, tenés vino italiano, tenés vino español, y lo mismo cuando vas a los platos tenés tal cosa con carne australiana, tal cosa con carne estadounidense, lo tenés muy discriminado en el menú como marca de calidad, ¿no? Entonces me parece que ahí está también el desafío de meter la carne argentina. Es muy interesante, Luis, lo que vos marcás de lo lejano que le queda Argentina al chino en su imaginario, es decir, la no existencia argentina, por lo cual habrá que armar una estrategia país, ¿no? Mucho Messi, Maradona, no sé, todo lo que Tevez, todo lo que se pueda llevar allá, porque estamos lejanísimos. Sí, me parece que también hay un desafío ahí a nivel país. Me parece de todas maneras que con estos convenios a nivel Estado de la última década y demás, de a poquito vamos a empezar a existir en su imaginario, pero tengan en cuenta que ellos tienen una cosmovisión histórica de que son el centro del universo, por eso no hablan otro idioma que no sea el chino. El reino del medio. Claro, son ellos el centro de la Tierra y nosotros somos un país de 200 años contra uno de 5.000 que está en la otra parte del globo terráqueo, entonces va a costar un poquito que nos ubiquen en el mapa. Federico Bouglione, en una charla que tuve hace unos meses, me contaba que en ese imaginario Europa es calidad y nosotros no entramos ahí. Es decir, todo lo que Europa sí la tienen ubicada como una fuente de calidad, ya sea de lo que sea. Lo tienen como una cuestión de calidad, nosotros no. Y no, pero vos pensás que de Marco Polo para acá, Europa tuvo relaciones con Oriente, y nuestras relaciones con Oriente son de ¿cuántos años que tenemos relación con China? Es muy reciente todo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Luis, te dejamos descansar, que es lo único que tenemos que hacer acá, ¿eh? No, tengo que ir a trabajar. No, pero ya hoy sí, hoy tranquilo. Bueno, espero que sepas en qué día estás, por lo menos. Sí, sábado. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Bueno, abrazo a ustedes. Muchas gracias. Era Luis Fontoira, jefe de comunicación y prensa del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, con esto de estrategias para entrar a un mercado, recuerdo un viaje allá lejos, hace tiempo, que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en la Cámara de Exportadores de carne, no de vacuna, de la carne total de Estados Unidos en Denver, Colorado, donde nos atendieron unos periodistas que habíamos ido ahí, y nos hablaban de la estrategia de desembarco de la carne vacuna en particular en Japón, y nos mostraron, nos dieron una carpetita del step by step, es decir, paso a paso de cómo iban a desembarcar la carne norteamericana en Japón, con un plan, no me acuerdo a cuántos años, pero era un plan de mediano a largo plazo. Algo así aparece como desafío argentino a partir de esta demanda fenomenal china, que es como que te vienen a comprar y vos no vendés, porque esto de sacar garrón, sacar cortes baratos es como medio como que te lo piden, pero sí el esfuerzo para salir a ganar un lugar en el mercado de alta calidad china, donde tenemos todo para ganar, ¿no?
Bueno, el 17 de septiembre, escuchá la fecha, 17 de septiembre. El próximo. Próximo, 17 de septiembre, Sancor cumpliría como cooperativa 80 años. Lamentablemente... No sabemos si los va a cumplir o no, como no sabemos. cooperativa. Todo indicaría que no, porque se va a cerrar el acuerdo de compra de Adecoagro a la cooperativa Sancor. Es decir, Sancor, vos sabés cómo es el trato ahora que están negociando y que todavía no está realizada la compra, es generar una sociedad anónima donde la cooperativa se desprende de marcas, se desprende de plantas, tira el personal, tira las deudas, qué sé yo, se arma eso y Adecoagro compra el 90% de esa sociedad. Están lo que se llama el due diligence, la auditoría en definitiva, en saber cuánto de lo que me dijiste o cuánto de lo que dijo Sancor que había es hay verdad. y cuánto no hay, y están viendo esos números. ¿Quién es el que compra esta cooperativa que lamentablemente no va a llegar a los 80 años de vida si se hace el acuerdo, pero por lo menos sobrevive? Porque la realidad es que la situación es de no poder solucionarse con la compra, es una situación de lo más dramática por el peso fenomenal de las deudas. Es decir, Sancor le debe a todo el mundo, a cada santo una vela, se decía. Bueno, eso es lo que ocurre con Sancor. ¿Quién es Adecoagro? Adecoagro empieza en el 2002, es decir, tiene 15 años de vida. Emprendedores argentinos que logran seducir capitales de fondos institucionales para comprar campo, para iniciar actividades agropecuarias. No solo en la Argentina, sino en Brasil y en Uruguay. Te diría que en Brasil es donde tienen la operación más grande, la cual es la facturación más grande de esta empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. No es poco, digamos, ¿no? Bueno, en Brasil tienen la mayor operación, que es básicamente en base al azúcar, en base al alcohol, es suralcoholera, y de ahí mueve el número de esta empresa. En Argentina, ¿qué tienen? Tienen básicamente la siembra de cultivo por un lado, tienen los grandes tambos que están en Venado Tuerto, en Christophersen, tienen 7.000 vacas, están en una producción individual de 35 litros y medio, muy parecido a lo que nos contaba... Así es, Miguel Escolari. Miguel Escolari. Totalmente estabulados, logran 210.000 litros hoy, tienen un proyecto de llegar a los 500.000, 550.000, 600.000 litros, por lo cual casi toda la producción de ellos se acerca bastante a la capacidad de elaboración. Ese es un tema, que tiene porque Sancor si uno en su peor momento, la formación del precio, bueno, es un tema, porque si el principal proveedor de Sancor va a ser la misma empresa, es decir, Adecoagro, yo no sé cuánto va a poder competir dentro del mercado de la leche, porque, bueno, si no va a demandar más. No, la capacidad de elaboración de Sancor hablan de 2 millones y medio cuando... estaba saneada, se desbarrancó y hablaban de que había llegado a pisos de 800.000 litros en plena debacle, pero evidentemente tiene, a partir de las plantas que tiene, capacidad de elaboración, como para eso y mucho más, lo cual asegura parte de su producción propia con las plantas que hoy tiene. Eso, vamos a decirlo, de realizarse la operación, lo cual todavía... no sabemos qué puede llegar a pasar. Continúo con lo de Adecoagro. Adecoagro es una empresa que se enamoró del modelo de continuar a lo largo de la cadena agregando valor, de integrarse, a partir de su experiencia con el arroz en Corrientes, donde hace arroz, elabora el arroz y termina con una marca que creo que se llama Ala en la góndola. Enamorado de este agregado de valor, viendo que tenía una producción interesante de leche, es que se arriesgan a dar este paso con la compra de Sancor para agregarle valor a su leche y volverse básicamente industriales, en una jugada que muchos dicen, wow, es un disparate. Es decir, para mucha gente meterse adentro de Sancor es una apuesta de lo más arriesgada y de alto valor. Vamos a ver cómo le va. Pero por lo que supe, es de los más herméticos. La empresa no hay manera de sacarle una palabrita, porque al estar en la bolsa de Nueva York, toda la información que pueden dar debe ser
primero y principalmente pública, porque si no se comen un problema, no te dicen nada, pero es una empresa acostumbrada a jugar al límite de la eficiencia. Es decir, juegan al límite de la eficiencia donde el margen entre el ganar y el perder es muy estrecho. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron 1000 bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así. Te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Bueno, con la idea de contar el escenario donde se mueve la actividad agropecuaria, un escenario donde contamos un poco cómo va el clima, cómo va la economía, cómo van los precios, cómo van los costos de las diferentes actividades, ya sea leche, carne, agricultura y demás. Ante esta devaluación que ocurrió ahora y este gran sismo, llamarlo así, hay que ver cómo se acomodan los melones de las distintas facetas. Y una faceta muy importante y que capaz no tocamos muy seguido en este programa es obviamente la política. Cómo se acomodan los melones de la política en este nuevo escenario. Es así, y por eso vamos a hablar con Roberto Starke, que es analista político y docente universitario. Roberto, muy buenos días. Buen día, Roberto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y cómo se acomodan los melones de la política con este nuevo escenario después de la devaluación? Y en la política los melones se acomodan, o los acomodan los mismos políticos o se acomodan solos. Pero en general cuando los políticos quieren acomodar los melones, lo que producen es yo diría, una suerte de crisis que la gente percibe como un conflicto y como un proceso que hace mucho ruido, que es lo que estamos pasando en estos momentos, ¿no? A ver. El gobierno, después de la crisis cambiaria que tuvo, que en algún momento se estaba por convertir en una crisis financiera, por supuesto retrocedió 5 casilleros. Claro. Por muchos motivos. Primero porque, bueno, la opinión pública se alejó de ellos, porque tuvieron serios problemas en lo que se llama la coalición interna, es decir, el proceso de decisiones internas. Macri se debilitó políticamente, la oposición creció políticamente, en fin, una serie de factores que en estos momentos hace que estos melones se sigan moviendo y no terminen de acomodarse nunca, ¿no? Acá me parece que los dos factores más interesantes es primero ver cómo Macri ha reaccionado a esto, que me parece que ha reaccionado positivamente. La sensación es que lo que ha hecho es incorporar a lo que ellos llaman la vieja política, ¿no? A Monzó, Ernesto Sanz, quizás un mayor diálogo y amplitud con el radicalismo, que lo tenían un poquito postergado. Lo cual fue una buena medida. Ahora, con eso mucho no se hace, porque esto tiene que incidir después en el proceso de decisiones. ¿Y cuál es el objetivo que tiene Macri? Bueno, el objetivo que tiene Macri es lograr que los gobernadores acompañen este proceso de ajuste necesariamente se va a tener que producir, porque ahora nos radicaliza nada menos que el bien recordado Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, todos esos factores ha hecho que en estos momentos la política esté muy convulsionada, donde existan muchos chisporroteos, muchos chispazos, y el viejo diálogo que nosotros estábamos acostumbrados los últimos 2 años entre la oposición y el oficialismo en el Congreso, que era bastante civilizado,
estabilizado y gracias a eso se aprobaron algunas leyes, etcétera, etcétera, comenzó a deteriorarse. Naturalmente este deterioro se va a ver en los próximos meses y vamos a ver cómo se sale o cómo de alguna forma se ingresa a un nuevo escenario, que es el escenario preelectoral del año de 2019, que es el año que viene, ¿no? Vimos muchísimas manifestaciones esta semana. ¿Podemos esperar un aumento de la conflictividad, digamos, en la calle, de distintos actores sociales hacia adelante? Inevitablemente, María, esto es parte de, yo diría, de la lógica de la política. Primero porque la oposición va a salir a la calle en la medida de sus posibilidades a hacer mucho ruido. Lo que quieren es desestabilizar el gobierno. Y en segunda instancia porque hay que considerar que el amesetamiento de la economía y del proceso económico y al mismo tiempo una inflación que va a estar entre el 25 y el 30%, bueno, hace que la gente esté psicológicamente muy inestable. Vamos a ponerlo de esta forma para ponerlo en términos bondadosos, ¿no? La gente está enojada y por supuesto mucha gente que está enojada sale a la calle a manifestarse. Inevitablemente esto va a subir la conflictividad social en los próximos días en forma, yo diría, muy fuerte y muy profunda, ¿no? Este sismo financiero además a Macri le pega en algo central de su discurso, que es siempre vamos a estar un pasito mejor, despacio pero siempre un poquito mejor. Ahora, estos datos de una inflación que va a ser mayor que la del año pasado, un crecimiento que va a ser menos que moderado, va en contradicción con este discurso. Claro, exactamente. Bueno, esto fue uno de los problemas que me parece que tuvo el gobierno en los 2 años previos a que se desencadenara este problema, que es que el gobierno fue primero demasiado optimista y segundo hizo promesas que no pudo cumplir. Entre otras cosas está la promesa de la inflación, que es un tema fundamental, porque para algunas de las soluciones económicas, algunos economistas lo que dicen es no se ocupen tanto de la inflación, ocúpense más del déficit comercial, es decir, de cuánto exportamos. Tenemos que exportar más para generar más dólares. Y hay otros que dicen no, tenemos que ocuparnos más del déficit fiscal, que es el gasto del Estado. Entonces, esto hace que la inflación se convierta en un factor fundamental. Cuando el gobierno prometió, y lo hizo muchas promesas, ustedes se acuerdan de las inversiones, bueno, el tema de inflación, etcétera, etcétera, evidentemente esto no se cumple y la gente está muy disgustada, porque la gente hace la lectura, yo diría, de las grandes líneas, no entra en la profundidad de las cuestiones como hacemos muchos nosotros, que en general vivimos un mundo, yo diría, pequeño y muy informado. La gente no se informa demasiado, la gente lo que dice es, a mí me habían prometido que iba a bajar la inflación y la inflación no baja, mi salario es el del año pasado y la inflación se ha duplicado. Ahora, ¿vos ves como posible ante un año electoral un acuerdo político para domar la inflación? Porque esta inflación del 25 o 30% no le conviene ni al gobierno ni a la larga le conviene a la oposición, digamos, es como un caballo encabritado que tira a cualquiera que se le ponga arriba. Sí, es cierto, Félix, pero el tema está especialmente en lo que es la lógica de la política, que es la lógica del poder. En la medida que yo tengo poder, puedo de alguna forma marcar las reglas del juego. En la medida que pierdo ese poder, las reglas del juego me las marca la oposición. En esta lógica hace que, sin duda, la oposición y el oficialismo coincidan en que la inflación es un problema. El tema está en quién paga los mayores costos para que la inflación baje. Claro, ¿no? Claro. Entonces ahí está la cinchada entre los gobernadores y Macri, que en estos momentos estamos viendo que está, yo diría, a ver, Macri no creo que esté haciendo las cosas mal en materia política, ha logrado, entre otras cosas, que en el Senado el proyecto original que había partido de diputados en torno a tarifas, finalmente no fuese aprobado, pero 4 senadores marcaron una disidencia, lo cual ya implica que evidentemente el bloque llamado opositor se divide. Esto lo logró Macri con el diálogo con los gobernadores, lo cual implica además que ahora Pichetto está muy enojado porque le están dividiendo su bloque en el Senado, ¿no es cierto? Entonces, todo esto genera muchos ruidos y poner de acuerdo a todos estos actores se hace una tarea, yo diría, ímproba, por no decir casi imposible. Dentro de esos actores nuevos que dijiste que se reincorporan al gobierno después del cimbronazo, ¿cuánto hay de maquillaje y cuánto hay de participación real de esos actores? Porque muchas veces pareciera que fuera un poco para la tribuna.
Sí, bueno, en general los políticos tienen un doble discurso. Cuando hablan para el público dicen una cosa, pero en realidad hacen otra. Por eso es muy importante fijarse en lo que hacen más que en lo que dicen. No obstante, gobernadores como Urtubey, por ejemplo, se muestra más condescendiente y se muestra más, yo diría, inclinado a una negociación con el gobierno que logre estabilizar las variables más críticas de la economía, ¿no? Lo mismo está pasando con un hombre como Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Ahora, al parecer, los diarios anunciaron esta mañana que también Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, estaría en esa sintonía. En fin, yo creo que hay un poquito de cosmética, pero cuidado, cuando uno habla con ellos, cuando uno habla con los protagonistas principales de este drama, que es el drama político argentino, se da cuenta que todos están muy preocupados por la situación y que saben que tienen que hacer algo para que esa situación se controle. Roberto, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, ¿eh? No, por favor, un gusto que no me hayan llamado. Un gran abrazo a todos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Era Roberto Starke, analista político y docente universitario. Bueno, un caballo encabritado a la inflación que la clase política lo arregla de una u otra manera, pero lo va a tener que arreglar, porque no creo que sea el negocio hoy por hoy para nadie, ¿no? Hay que ver quién pierde con eso y quién gana. Claro, quién ahí está la cinchada. En términos políticos, tal cual. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, se nos fue el programa con un montón de cosas que tuvimos. Bueno, último partido, últimos minutos del partido. Contate últimas novedades. A ver, María. Se aprobó la lista oficial de la rural para competir por las elecciones. Recordemos que este año, en septiembre, va a haber elecciones. Hace 28 años que no había elecciones en la rural. 28 años sin elecciones, mira. Es bastante sorprendente porque pensé que algunos representantes de Entre Ríos, por ejemplo, iban a estar en la otra lista, que es la que apoya a través de otra persona, Luis Miguel Echeverre, que es el ministro de Agroindustria, que es de Entre Ríos, pero no. Los entrerrianos, los más fuertes, están en la lista oficial así es como Walter. ¿Y cómo es? A ver, Feldkamp, rapidito, ¿cómo es la lista? Bueno, tiene gente fuerte, tiene gente como Federico Boglione, como Horacio Lavalle, lo tiene a Luciano Míguez hijo, por ejemplo, y a Carlos Reyes Tairrabuzzi, a Santos Urbarbuller. ¿Cuándo va a ser la elección? En septiembre, mediados de septiembre. Bueno, lo vamos a ir siguiendo de cerca. Bueno, durante la semana pasó, entre todas las cosas que pasaron, le otorgaron a una empresa que está desarrollando todo el norte argentino, o la parte más extrema del norte argentino, estoy hablando General Mosconi, Salta, ahí ya frontera contra Bolivia, la empresa Desde el Sur, que es la productora más grande de legumbres de la Argentina. Allá en el confín de la Argentina se hace poroto, garbanzo, se exporta. Bueno, logró en un plan de inversión que tienen en la cabeza de $44 millones para ir invirtiendo durante el año. Bueno, el Rabobank le puso $14 millones, lo que no es poco en este llamado tembladeral financiero que le den a una empresa agropecuaria, agroindustrial diría yo, $14 millones. Si no pasa nada, el próximo sábado pensamos tenerlo a José Macera para que nos cuente de esta inversión. ¿Qué tenemos? Bueno, el próximo programa prometemos, vamos a hablar del tema Corrientes, droga, costa del Uruguay, campos que están tomados, campos de esa Argentina de lo campos cual... que los productores directamente abandonaron por inseguridad. Abandonan porque te roban o tenés que pagar un peaje. Toda la costa del Uruguay, Río Uruguay, llamalo localidad de Yapeyú, General Alvear, son campos que han sido abandonados, por lo que nos dijeron algunos productores que los vamos a sacar al aire, o directamente tienen que pagar un peaje para poder estar. Porque la situación se ha vuelto insostenible. ¿Es esa Argentina de lo cual no se habla? Bueno, esa Argentina vamos a tratar de darla y comunicarla. Vamos a seguir con la novela del glifosato, siempre presente acá, acerca de cuánto hay de verdad, cuánto hay de mito en cuanto a las afecciones que provoca. Y creo que no tenemos nada más, María. Así es. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿te parece? Nos vamos despidiendo, vamos a agradecer a Melanie Martín, que está en los controles, por supuesto a Lorena Atecio en la producción y la producción general de Puquén. Bueno, será entonces hasta el próximo sábado.
con este programa que se llama De Guapas y Mal Entretenidos. Muchas gracias.